Buenas tardes. Este texto argumentativo tiene como finalidad, más allá de determinar una verdad absoluta, responder a algunos interrogantes discutidos en la mesa académica, con el fin de crear un marco contextual que nos permita alumbrar el nudo a desembrollar. Dicho esto, damos paso a la primera pregunta, sirviéndonos como anfitriona que permite desarrollar las dos siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Como bien encontramos en el ensayo ¿Qué es un crítico literario?, a cargo de Christopher Domínguez Michael, estas palabras. Por definición, la crítica es un oficio a contracorriente. Alrededor de ella crece la sombra de la sospecha, se duda de su función, sus intenciones e incluso de su valor literario. Esto se da gracias a que la figura del crítico es esquiva y equívoca. Tanto es que a los críticos se les pregunta si además de criticar, escriben, dando a entender que solo es escritor quien crea prosa o poesía. Partamos de que un crítico es escritor, sin importar, como bien concluye William Emerson, que no todos los críticos sean grandes escritores, pero todos son escritores. Partiendo de esta premisa, el rol que diferencia uno del otro radica en que mientras el crítico analiza, evalúa y contextualiza las obras literarias de otros, los escritores crean sus propias obras para entretener, emocionar y comunicar ideas. Me gustaría reafirmar esta concepción a partir de un párrafo encontrado en Crítica y Bricolage de Gerard Genet. Este dice: la función crítica, en el verdadero sentido de la palabra, que consiste en juzgar y apreciar las obras recientes para aclarar las elecciones del público, función ligada a la institución periodística, y la función científica, esencialmente ligada a la institución universitaria, que consiste en un estudio positivo con el único fin de conocer las condiciones de existencia de las obras literarias, materialidad del texto, fuentes, génesis, psicológica e histórica, entre otras. Otra diferencia que podemos encontrar es la siguiente, 2 puntos. El universo instrumental del novelista, dice Lévi-Strauss, es un universo cerrado. Su repertorio, por amplio que sea, queda limitado. Esta limitación distingue al novelista del crítico, y es que el novelista interroga al universo, mientras que el crítico se dirige a una colección de residuos de obras humanas, es decir, a un subconjunto de la cultura. Sin embargo, parece que esta concepción encuentra una estrecha relación entre lo que se entiende por crítico y escritor. Basándonos en el universo instrumental del bricoleur, término que se origina en la obra del antropólogo Claude Lévi-Strauss y se refiere a la práctica de utilizar objetos y herramientas disponibles para resolver problemas o crear objetos sin tener un conocimiento formal o profundo en la materia. Reúne ciertas características que comparte un crítico y un escritor. Estas son flexibilidad y creatividad. Solo que el crítico viene siempre detrás del escritor y dispone nada más que de los materiales impuestos por la elección previa del escritor. Puede agravarse o quizás compensarse en razón de otra diferencia. Abro comillas. El escritor opera por medio de conceptos, el crítico por medio de signos. Es importante resaltar, con intención de darle paso a la siguiente incógnita, que, en primer lugar, las obras en sí mismas hablan siempre de obras anteriores o, en todo caso, las sobreentienden. El deseo de escribir no se origina en la vida, sino en otros libros, aunque tengo mis discrepancias. En segundo lugar, la crítica no debe y ni siquiera puede limitarse a hablar de libros. A su vez, se pronuncia siempre acerca de la vida. Solo que, cuando se limita a la descripción estructural y a la reconstrucción histórica, aspira a convertir su voz en tan inaudible como sea posible. En este punto, y considerando que se han ido dejando rastros de la respuesta a la siguiente pregunta, profundicemos en esta. ¿Por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? La crítica dialógica habla no acerca de las obras, sino con las obras. Es decir, establece un diálogo directo y activo con las obras mismas. Esto se logra si y solo si existe la reciprocidad. Se hace pertinente y esclarecedor la opinión que revela Todorov en su libro Una crítica dialógica. Esta es, abro comillas,
El texto criticado no es un objeto que deba asumir un metalenguaje, entendiendo metalenguaje como concepto que se utiliza en diversas disciplinas como la lingüística, la semiótica, la filosofía y la lógica, para referirse al lenguaje que se utiliza para hablar o discutir sobre el propio lenguaje, sino un discurso que se encuentra con el crítico. El autor es un tú, no es un él, un interlocutor con el cual se discute acerca de los valores humanos. Pero el diálogo es asimétrico, ya que el texto del escritor está cerrado mientras que el del crítico puede seguir indefinidamente. El de la obra primero, el del escritor luego, el de la época, el de la tradición literaria. Finalmente, y para concluir este espacio que puede considerarse dialógico, tenemos como última pregunta: ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Se reconoce que un crítico literario, entonces, es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a las cuales se les agrega una particularidad importante. La crítica puede y debe acordarse de que es también búsqueda de verdad y de valores. El tipo de verdad al que acceden la crítica y la literatura es de la misma índole. La verdad de las cosas más que de los hechos. La verdad de descubrimiento y no la verdad de adecuación. Muchas gracias.